Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos dedícale a Dios en este día. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué afirmación más interesante la que Jesús le dice a sus discípulos. Y a lo mejor es una afirmación para usted y para mí hoy también. ¿Qué es lo que los discípulos vieron que usted y yo también lo vemos? Por ejemplo, los discípulos vieron que Jesús perdonaba pecados. Usted y yo también lo vemos. Los discípulos vieron que Jesús sanaba. Usted y yo también lo vemos. Los discípulos vieron que de Jesús aprendían, porque nos narran los textos que Él les enseñaba. Usted y yo también hemos aprendido y tenemos mucho por aprender de Jesús. Los discípulos vieron que Él les dijo: esta es mi carne, esta es mi sangre, cómanla. Usted y yo también lo podemos hacer en la Eucaristía. Los discípulos escucharon la voz y las palabras de Jesús. Usted y yo también lo podemos hacer cada vez que participamos de un servicio donde escuchamos la palabra de Dios. Es más, estas mismas palabras de hoy a través de este medio es una manera de escuchar la palabra de Dios. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Qué más vieron los discípulos? Los discípulos vieron cómo Jesús caminaba y enseñaba sin juzgar a la gente. Eso lo vieron ellos. Eso lo experimentaron ellos. Usted y yo también podemos experimentar esa presencia de Dios, de cómo Él nos enseña y cómo camina con nosotros sin juzgarnos, sin condenarnos, sin decirle te vas al infierno. Si algo me llama la atención de Jesús es que no condenó a nadie. Es más, nos dice: yo he venido a salvarlos, yo he venido a rescatarlos. Los discípulos vieron que Jesús amaba de verdad, y un amor hasta el extremo, como nos lo dice el Evangelio. Eso lo vieron ellos, eso lo experimentaron ellos. Usted y yo también hemos podido experimentar y podemos experimentar cómo Dios nos ama hasta el extremo, al punto tal que Él nos dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Podemos ver un paralelo entre lo que los discípulos vieron y lo que usted y yo estamos viendo hoy en día. A veces pensamos que las cosas que los discípulos vieron fueron cosas raras, extrañas, sorprendentes. No, los discípulos vieron la realidad de la vida y cómo Dios se manifestaba, cómo Dios estaba presente, cómo Dios enseñaba, guiaba, transmitía su mensaje, su palabra, y estaba con el pueblo en medio de las fragilidades. Los discípulos vieron a Jesús llorar. Los discípulos vieron a Jesús resucitar uno o varios muertos. Los discípulos vieron cómo Jesús les daba esperanza, cómo Jesús les transmitía vida, cómo Jesús les decía: nada es imposible para Dios. Los discípulos vieron grandes milagros y también pequeños milagros. Los discípulos vieron que Dios estaba a su lado, y eso mismo usted y yo lo podemos experimentar hoy en día. Cuando Jesús se refiere a sus discípulos, no se refiere a los de esa época, a los que lo vieron a Él. Se refiere a usted y a mí que aceptamos el bautismo, que dijimos: Señor, creo en ti. Yo pongo mi confianza en ti, creo en tu palabra, te acepto y te recibo en mi vida porque tú eres mi Dios. Si eso que los discípulos vieron, usted y yo también lo estamos viendo, ¿qué tal si hacemos el mismo camino que ellos hicieron? Y es seguir al Maestro, seguir al Rey de Reyes, seguir al que todo lo puede, sin cuestionarlo, sin poner dudas. Aunque lleguen momentos de duda, sabemos que Él es nuestro Dios y Él es nuestro Rey. Los discípulos vieron lo que usted y yo también podemos ver y experimentar. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día, y que sea el Dios Todopoderoso que los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios
te bendiga.